un aprendizaje donde se educa para la vida, donde tenemos que estimular para que el individuo sea crítico, responsable. Y lo llevan adelante ellos, o sea, simplemente el docente como activador, pero ellos son los que proponen, los que hacen, los que se evalúan. Lo cual es importante para el chico que aprenda lo que nosotros le damos desde la asignatura concreta, pero también las habilidades que lo prepara para fuera del aula. Que la era del contenido terminó, el contenido está en la computadora. Pero sí que es importante las competencias, es importante porque es lo que nos define. La habilidad que tenemos y las competencias que tenemos es lo que nos definen como personas, como seres humanos. Somos bien diferentes y te puedo asegurar que somos diferentes. Pero lo que tenemos en común es que queremos mejorar nuestra forma de enseñar, que queremos mejorar el aprendizaje que tienen los chicos. Hoy por hoy nosotros los educadores tenemos que acompañar esos cambios, incorporarlos de forma natural en nuestras prácticas educativas, perderles el miedo. Y ahí fue donde empezamos nosotros a hacer el cambio, y hacer el cambio de cabeza. Si nosotros no cambiamos la cabeza que el gurí es otro y tenemos que evaluarlo de otra forma, no va a funcionar. Uno se siente más libre por un tema de que decimos, bueno, tenemos otras maneras de evaluar que no es la manera tradicional que todos conocíamos como la única manera, digamos, ¿no? Todo el mundo tendría que estar abierto al diálogo y abierto a nuevas ideas y a distintos pensamientos. El trabajar en base a actividades y proyectos genera eso, ¿no? De que podemos ser una guía donde vamos ayudando a generar la actividad, y ese es el valor también agregado. Lo importante es eso, que a ellos realmente les sirve el conocimiento más allá de lo que cada uno tenemos en nuestros programas. Quisiera que lo que uno aprende y lo que uno logra hacer en el correr del año que no sabía hacer al principio esté reflejado en el boletín a fin de año, que te lo reflejen de algún modo. Trabajando de una forma diferente, introduciendo mucho lo que es la tecnología al aula, trabajando de una manera desestructurada, trabajando en base a proyectos y sobre todo también la participación de nuestros alumnos y exalumnos en los mismos. Yo les diría que hay que animarse porque a todos los jóvenes les gusta animarse a nuevas experiencias. Y creo que a ellos también les tendría que gustar. Es muy importante ese de todos aprendemos de todos. O sea, yo aprender de ellos aprender de mí lo que yo les pueda dar, pero yo también aprender de ellos un montón de cosas. Sí, está bueno que se fijen en lo que siente y en cómo está el alumno en la clase, porque puede ayudar al profesor a cambiar su forma de enseñar. En las competencias y en el desarrollar esa competencia o habilidad en el niño, que no quiere decir que me dedico solo a eso, sino que hay un trasfondo también de contenido y disciplinario que está sustentando ese trabajo. Pienso que es clave el trabajar en forma de competencias porque el mundo está cambiando, cada vez cambia más rápido y no podemos pensar una educación de hace 100 años y aplicarla hoy.